Familias del podcast, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Feliz inicio de año, feliz 2026. Me encanta estarles grabando este primer episodio del año. De todo corazón les deseo que este año esté lleno de mucha prosperidad, de mucho amor, de mucha paz y sobre todo de mucha sanación y conexión con sus adolescentes. Y para dar entrada a este tema, al tema del episodio de hoy, quiero empezarles Quiero empezar contándoles un pedacito de mi historia en aquella época de mi adolescencia. Yo crecí siendo una adolescente de verdad bastante introvertida, hablaba poco. Yo era de esas adolescentes que cuando llegaba alguna visita mi mamá tenía que casi empujarme a que yo saliera a saludar. No era, digamos que era muy normal que a mí me compararan con una amiga mía, que mi amiga sí era súper extrovertida, ella era las que se sentaba a hablar con los adultos, les contaba, les preguntaba, era muy extrovertida, pero yo no, yo era demasiado tímida, a mí absolutamente todo, familias, todo me daba pena, todo me daba vergüenza. Se me dificultaba muchísimo a hablar, participar tal vez en clase. Con mis amigas sí, digamos en el grupo de amigas, aunque nunca he sido tan amiguera, pero con mi amiga más cercana yo sí hablaba hasta por los codos. Sin embargo, cuando ya era como con adultos, como para ir a pedir un favor, como para que vaya a comprar algo a la tienda, no, yo era súper introvertida. Em, Le tenía miedo a equivocarme, demasiado miedo a cometer errores, pero demasiado. Y eso generaba, no sé, bueno, creo yo ahorita con todo lo que sé en este momento, yo siento que ese miedo que tenía yo constantemente de equivocarme hacía que me equivocara más, que me pasaran unas embarradas, que hiciera el oso en un montón de contextos en mi colegio, en el barrio donde yo vivía con mis amigos. Bueno, me pasaba una cantidad de cosas súper vergonzosas que me hacían sentir con más temor a equivocarme, a embarrarla, a que se burlaran de mí, a que me señalaran. Y fui la burla de muchas personas a raíz de eso también. Bueno, de muchísimas otras cosas que ya después en otros episodios les iré contando por allí. El caso es que yo era una de esas adolescentes que además constantemente me estaba comparando con los demás. No me sentía lo suficientemente bien ni con mi cuerpo, ni con mi forma de ser, ni con la vida que llevaba. No sé, tenía como una expectativa de que yo pensaba, yo era de esas adolescentes que pensaba que la pubertad me iba a poner wow, que yo iba a llegar a la pubertad y iba a hacer un cambio. Esas niñas como que se ven espectaculares y eso nunca pasó. Entonces, normalmente o frecuentemente yo pasaba comparándome y viviendo como con temor a todo, a exponerme, a hablar, a absolutamente todo. Y quiero hablar precisamente de esto en este episodio 45 sobre aquellos adolescentes o en qué momento los adolescentes dejan de creer en ellos mismos, en qué momento dejamos de creer en nosotros mismos. Y quiero hablar de este tema porque esto me acompaña o me ha acompañado hasta la vida adulta. Ya obviamente he superado muchas cosas, he trabajado muchísimo en mí. Con todo ese tema del coaching he hecho mucho trabajo interno, pero aún así ese proceso de confiar en mí, en mis habilidades, en mis capacidades, me acompaña y me ha acompañado hasta la vida adulta. Entonces, para mí es súper importante grabar este episodio, no solamente para que tú puedas acompañar a tu adolescente, sino para que si tú te sientes identificada o identificado con esto que te estoy diciendo, que fuiste así en tu adolescencia y aún en la vida adulta, aún sientes como esa falta de confianza en ti, en tus capacidades, en tus habilidades, en lo que puedes lograr en tu vida, este episodio es para ti. Así que bienvenido y bienvenida al episodio 45 del podcast. Dicen que la adolescencia puede llegar a ser una de las etapas más difíciles de nuestros hijos y que solo podemos sobrevivir a ella con mano dura, mucha rigidez y cero tolerancia. Pero estoy aquí para mostrarte que es totalmente posible tener mayor conexión y cercanía con tus hijos manteniendo una comunicación asertiva y sin necesidad de ser punitivos o permisivos. Mi nombre es Adriana, soy life coach, educadora de familias, mamá, esposa, empresaria y en este podcast encontrarás las herramientas necesarias para que aprendas a disfrutar la adolescencia de tus hijos con más amor, cercanía, firmeza y respeto al mismo tiempo. Empecemos
Empecemos hablando entonces de tres factores importantes que inciden en este proceso en que los adolescentes pierden la confianza por ellos mismos. Y hablo de los adolescentes porque en la niñez no se ve mucho eso. Esto sí se empieza a generar y a formar en la niñez, pero se detona, creería yo, en la adolescencia. Y uno de los factores importantes que inciden en esto es el desarrollo del cerebro adolescente. Como te he contado, el cerebro del adolescente está en formación, todavía no tiene todas sus funciones al 100%, su corteza prefrontal está en una remodelación y esto genera que ellos estén buscando su identidad, no se han encontrado, no saben quiénes son, están pasando de ser los niños que se querían parecer a papá y mamá a decidir qué quieren, cómo quieren ser ellos, cómo me quiero vestir, qué me gusta, qué no me gusta. Todo esto que me han enseñado en mi vida, en mi casa, en mi hogar, es lo que quiero para mi vida. ¿Por qué hacen esto? Pues porque están a punto de pasar a la vida adulta, están a punto de enfrentarse al mundo sin ti papá y sin ti mamá. Entonces, su cerebro se tiene que preparar para eso. Tienen que buscar su propia tribu, ¿sí? Es como si el ser humano estuviera programado para decir, me voy a alejar de esta tribu que es mi familia, ya no voy a pertenecer aquí, entonces tengo que buscar para dónde irme, porque estamos también programados para vivir en sociedad, ¿sí? Para ser aceptados por un grupo. Y entonces en la adolescencia eso se vuelve sumamente importante. Estoy en búsqueda de esa autonomía, en búsqueda de esa identidad y en búsqueda de mi tribu. ¿Dónde pertenezco? ¿A qué grupo pertenezco yo? Y no quiere decir que el grupo al que uno escoge en la adolescencia, pues es el que se va a quedar hasta nuestra vida adulta, ¿no? Claramente nosotros vamos evolucionando, vamos madurando, todo eso va cambiando, pero hace parte de ese proceso de crecimiento. Entonces, ese es uno de los factores fundamentales que incide en este proceso de por qué los adolescentes dejan de confiar en ellos mismos, en sus habilidades y en sus capacidades. Otro punto es toda la presión que tienen a nivel social, ¿sí? Y hoy en día es muchísimo más fuerte esa presión social. ¿Por qué? Por las redes sociales. Anteriormente yo me preocupaba de lo que pensaran mis compañeros y compañeritas del colegio y los del barrio. Pare de contar. Yo no tenía más grupo de amigos, o sea, eran los que en el barrio donde vivía, el grupo de amigos que tenía en el barrio y los del colegio. Punto. En cambio, ahorita los adolescentes, y más si tienen acceso a redes sociales, claramente lo más seguro es que sí, si ya tú le permites que tenga redes sociales, si es de los adolescentes que sube fotos, que tiene alguna de estas plataformas, se enfrentan a el escarnio casi que público, porque te puede ver cualquiera si no le sabe dar buen manejo a estas redes sociales, claramente. Entonces el tema de la presión social es muchísimo más fuerte que en nuestra época de repente. Entonces, ese proceso de que mi cerebro quiere dopamina, o sea, quiero atención, me siento bien cuando me dan un like, me siento bien cuando alguien me comenta una foto y me dice, oye, qué linda quedaste en esa foto, se vuelve muchísimo más grande que cuando simplemente esperábamos nosotros a que alguien nos dijera, oye, se te ve linda esa blusa o te quedó lindo el cabello. Se vuelve, ahorita es muchísimo más fuerte y toda esa presión social genera también retraimiento, genera también ese miedo a exponerse, ese miedo a hacer cosas o a decir cosas que no están bien vistas para los que están detrás de una cámara, los que están detrás de ese celular juzgando a través de un like o a través de un comentario, se vuelve mucho más pesado eso. Y aquí viene el tercer punto que es muy importante también, el tercer punto de aquellos factores que inciden en que los adolescentes pierdan esa confianza en ellos mismos, que son las experiencias de errores más mal acompañadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el pasado, siendo niños, cuando cometieron algún error, de repente papá y mamá no supieron acompañarlos en ese error. Digo papá y mamá, pero puede ser cualquier adulto que estuviera a su alrededor. Les voy a poner el ejemplo más simple del mundo que también se los he puesto en otros episodios del podcast. Cuando yo era niña, esto era algo que me pasaba casi que todos los días de mi vida. Yo tenía, bueno, yo no, mi mamá tenía un comedor súper lindo de madera y era de esos comedores que se le ponían mantel, ¿sí? Y mi mamá tenía un montón de manteles lindos, de muñequitos, de fruticas, de cuadritos, bueno. Y era justo el día que mi mamá cambiaba el mantel y ponía un mantel limpio que a mí se me regaba el jugo. O sea, eso era sagrado. Si no era a mí, era alguno de mis hermanos. Pero entonces eso era regaño fijo. ¿Qué?
¿Qué aprende una niña como yo cuando comete un error como estos y en lugar de recibir acompañamiento o que me expliquen acerca del error, por qué lo estoy cometiendo, recibo un regaño? Pues me están enseñando que equivocarme está mal. Ay, eso quiere decir que mi mamá hizo las cosas mal. No, seguramente esto ha venido de generación en generación. Seguramente allá no la regañaban, sino que le daban un golpe, le daban garrote para que aprendiera, en lugar de explicarle o de hacerle un acompañamiento sobre el tema de los errores. Y quiero que evalúes también tú como persona adulta en este momento, ¿cómo ves tú los errores? ¿Cómo te tratas a ti misma o a ti mismo cuando estás cometiendo un error? Ya, siendo adulto, siendo una persona adulta, en tu trabajo, cuando te equivocas, está esa vocecita en tu cabeza diciéndote, qué bruta, qué animal, cómo no fui capaz de ver esto? Ahí estoy pintada, ¿no? Seguimos viendo como adultos, seguimos viendo que los errores son algo malo, son algo terrible. Ahí empezamos a hacer nosotros también el cambio en nuestras vidas para poderles enseñar a nuestros adolescentes. Yo sé que hay errores más fuertes que otros, más graves que otros. Hay errores que pueden ser tan graves que hay que pagarlos con dinero o hay que pagarlos, o sea, una persona que comete el error de cometer un delito, pues seguramente lo va a pagar con cárcel. Sin embargo, yo quiero que hablemos y empecemos a revisar esos errores pequeños, cositas que nos parecen bobadas, como, no sé, metí mal el dedo en el computador y mandé el correo electrónico mal en la oficina o donde yo trabajo, o me volteé y partí un vaso que era no sé de quién y qué bruta porque lo partí. En esos errores que son pequeñitos, que son simples, que seas tú muchísimo más compasiva o seas muchísimo más compasivo contigo mismo y contigo misma en tu proceso. Ah, está bien, te equivocaste. ¿Por qué te equivocaste? ¿Qué vamos a aprender de este error? Ah, es que estaba distraída, no leí bien, tengo que leer y releer antes de enviar el correo, tengo que estar más pendiente de lo que hago, es que estaba pensando en otra cosa. Los errores finalmente son para eso, familias, para aprender. Y cuando tú empieces a ver cómo te estás tratando dentro de tus propios errores, dentro de tus propias equivocaciones, asimismo vas a saber cómo puedes guiar a tus adolescentes. Porque mientras tú sigas viéndote a ti como que eres lo peor del mundo porque te equivocaste, difícilmente vas a poder hacerle un acompañamiento diferente a tu adolescente. Lo importante ahí es que tu adolescente sepa que tú no estás ahí para juzgar todo el tiempo, para regañar, para castigar, que tú también estás ahí para acompañarlo, para acompañarla. ¿Qué quieres que tu adolescente diga o piense cuando comete un error? Cuando comete de verdad un error grave. ¿Quieres que diga, mi mamá no se puede enterar porque me va a castigar, me va a pegar, mejor dicho? O tengo que contárselo a mi mamá para que me ayude. Aunque sean errores difíciles de enfrentar, pero es un proceso que nos puede ayudar y le puede ayudar a tu adolescente a tener más confianza en él o en ella misma, en él mismo o en ella misma. En el momento en que siente que no pasa nada si me equivoco, o bueno, sí pasa que estoy cometiendo ese error para aprender. ¿Cómo lo puedo enfrentar? ¿Cómo puedo hacer algo diferente para que no me vuelva a tropezar con la misma piedra? Y entonces, ahí viene, ya me estoy adelantando un poquito al siguiente punto, que es qué hacer. ¿Qué podemos hacer para hacerle ese acompañamiento a nuestros adolescentes si es que hemos visto que nuestros adolescentes han dejado de creer y de confiar en sus propias habilidades y en sus propias capacidades, se sienten inseguros, les da inseguridad hablar, todo les da pena? Lo que les conté un poco al inicio, cuando arrancamos el podcast sobre mi propia adolescencia. Y aunque es muy común que haya muchos adolescentes así, pues porque, como les digo, ellos se retraen y no quieren, no les interesa mucho ser tan sociables, sobre todo en la familia, porque como yo les decía, con mis amigas yo sí era muy sociable, pero con los adultos que estaban a mi alrededor, nada que ver. En fin. ¿Qué podemos hacer o qué puedes hacer tú como mamá y papá para ayudarles y hacerles un acompañamiento a tus adolescentes o a tu adolescente? Entonces, primero que nada, y ya te lo estaba hablando un poquito anteriormente, es que modeles en ti todo lo que quieres ver en ellos. Ese tema de la seguridad y la confianza en uno mismo hace parte del amor propio, hace parte del amor propio, porque cuando tú amas a alguien, tú eres capaz de ver esas
¿cómo se dice? Como esas fortalezas que tiene la persona. Si hay una persona en este momento, piensa en alguien que tú amas mucho, que tú quieres mucho, no sé, piensa en una amiga o en un amigo, en alguien, pues no necesariamente tiene que ser en la familia. Y tú sabes que esa persona es buenísima en algo, tú sabes que esa persona, no sé, canta muy bien, se expresa muy bien, tiene un buen manejo en el escenario, que tú dices, no, esta persona le iría súper bien cantando. Y tú ves a esa persona y esa persona está eh, como dudando de sus capacidades, diciendo, no, yo creo que no me va a salir tan bien, yo creo que no lo voy a hacer bien, mejor no me presento a esa audición, qué sé yo. Con el amor que tú sientes por esa persona, tú le vas a decir, no, pero si tú cantas divino, tú cantas precioso, yo te he escuchado hablar, cantar, perdón, tú lo haces súper bien. Eso, eso que tú eres capaz de hacer por una persona a la que amas, quiero que lo hagas por ti, lo empieces a hacer por ti. Evalúa un poco en qué etapa de tu vida, en qué momento estás tú dejándote sola o dejándote solo cuando sientes inseguridad con algo. Y esto yo lo estoy hablando también desde mi propia experiencia. Miren, les cuento que este episodio ya lo había grabado, pero decidí volverlo a grabar porque quería traer un tema que trabajé justo ayer en una sesión de coaching que tuve con mi coach en la certificación que estoy haciendo en Sherpa, donde yo les decía, miren, bueno, yo obviamente yo he avanzado mucho en este tema de la seguridad y la confianza en mí misma, pero aún siento miedo de lanzarme del todo con mi nueva profesión como life coach. Aún siento miedo, pese a que yo sé que soy muy buena, sé que lo hago muy bien porque mis clientes me lo han dicho en sesiones, cuando terminan la sesión me dicen, Adri, me encantó, me diste en el clavo, me encantó. Y ahorita que estoy haciendo la certificación de Sherpa, o sea, todavía más me siento que me he fortalecido mucho en el conocimiento de las herramientas de coaching, pero aún así hay una parte de mí que dice, pucha, ¿qué tal que no lo haga bien? ¿Y si no funciona? Bueno, una cantidad de miedos. Entonces, ayer en la sesión de coaching, porque yo también tomo coaching, llevé este tema y básicamente necesito hacerme ese acompañamiento porque el miedo no se me va a quitar. Yo estoy saliendo de una zona de confort donde he venido hace muchos años trabajando en el sector corporativo con un salario, con unas comodidades y ya estoy acostumbrada a eso, entonces es que cuando me quiero salir de esa normalidad para, voy a emprender, montar mi propio negocio de coaching, tener el podcast, tener una vida diferente, claramente eso me va a generar miedo porque quiero salirme de lo conocido a una zona desconocida que no sé cómo me va a ir, pero ahí es donde tengo que hacerme ese acompañamiento y eso hace parte del amor que yo siento por ti, de no dejarme sola, que en el momento que se me presente un miedo, cuando yo diga ¿será que, no sé, será que sí hago esta capacitación? ¿Será que sí hago este taller para las adolescentes? ¿Será que sí va a ir? ¿Será que la gente sí me va a comprar? Tengo que cambiar esa vocecita en mi cabeza que me está diciendo, yo creo que no, te va a ir mal, nadie va a ir, nadie se va a inscribir y empezar a darme amor. Empezar a darme amor, no, claro que sí, Adriana, tú has estudiado, te has preparado, estás leyendo mucho, te estás capacitando muy bien, lo has hecho bien, o sea, darme esa contención que yo misma necesito. Pero es que nosotros mismos nos dejamos solos, nos dejamos solas en ese proceso. Entonces, el primer punto para saber qué hacer, para que tú puedas acompañar a tu adolescente, es que primero te aprendas a acompañar a ti, que te aprendas tú a acompañar en ese proceso en el que necesitas confiar más en tus habilidades y en tus capacidades. Porque si esa vocecita de la cabeza te está diciendo todo el tiempo que no lo vas a lograr, que no vas a ser capaz, que todo el mundo se va a burlar de ti, que tu jefe se va a enojar, que todo lo que digas va a ser usado en tu contra, pues claramente no vas a dar el paso. Entonces, empecemos a volvernos como unos detectives de esas frases, de esas palabras, de esas creencias que tenemos ahí en nuestra cabeza para empezarlo a cambiar de manera consciente. ¿Listo? Ese es el primer punto de qué hacer. Segundo, no hagas por ellos lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Miren, esto es súper importante porque en cada etapa de nuestros hijos, nosotros estamos ahí para acompañarlos como unos maestros y enseñarles sobre la vida, pero no podemos cargarlos toda la vida y hacerles todo. ¿Ustedes se imaginan donde desde que mi hijo nació yo lo hubiera llevado cargado todo el tiempo? Pues este sería el momento que mi hijo tiene 8 años y no sabría caminar. ¿Por qué? Porque nunca lo dejé caminar o que yo lo metiera en una burbujita para que no se golpee, no se raspe, no tenga contacto con la tierra porque de pronto le da una infección, etcétera, etcétera.
pues no tendría anticuerpos, o sea, no podría ni siquiera socializar con sus amigos. ¿Y qué tipo de ser humano sería? O sea, ¿qué maestra sería yo si no permitiera que mi hijo o mi hija hiciera por su cuenta lo que tiene la capacidad de hacer? Y así como lo hacemos de niños, o sea, en cada etapa los vamos soltando un poquito para que ellos vayan haciendo según sus capacidades, según su edad, en la adolescencia también es necesario. Y aún más, en esta parte, bueno, también depende de la edad en la que está tu hijo, pero en esta parte de la adolescencia, como yo te he dicho, que están en el proceso de pasar de la niñez a la vida adulta, están en ese proceso, en ese aprendizaje, entonces con mayor razón es necesario soltarlos un poquito más, confiar más en ellos. Y no voy a darte ejemplos explícitos como que, ay, déjalos salir e ir a fiestas y no sé qué, porque eso es parte de las normas y reglas que haya en tu hogar. Pero sí empieza a confiar un poco más en sus capacidades, en sus habilidades, en que si le enseñaste a preparar una sopa, que lo puedas o la puedas dejar sola la siguiente vez que vaya a hacer la sopa solo o sola, que si ya le enseñaste a tomar el transporte público, que tengas la confianza en que lo va a poder hacer. Y yo sé que a veces da miedo con todas las noticias en la calle y todo eso, pero es que es imposible tenerlos agarrados y amarrados de la pata de la cama todo el tiempo. Miren, yo me acuerdo cuando mi hija mayor entró a la universidad, ella en el colegio siempre yo le pagué transporte, servicio de transporte. Entonces, cuando ella entró a la universidad, ella no tenía ni idea y no sabía cómo coger un transporte público. Y yo me moría de pánico y de pavor porque siempre he sido muy sobreprotectora, un poquito sobreprotectora con mis hijos. Y más ella que era una niña muy linda, llamaba mucho la atención, entonces me daba pavor uno escuchando tantas historias de cosas que pasan en la calle. Y mi hija le daba muchísimo miedo. O sea, en ese momento ella ni siquiera se atrevía como a ir a la tienda, ¿sí? Entonces, antes de que entrara, de que terminara el colegio, yo me acuerdo, yo le decía, ve a la tienda, yo te pongo cuidado, yo quedaba con el corazón en la mano y ella, o sea, me tocó empezar a hacer ese proceso ya estando ya muy grande, porque yo la había querido como tener tan aquí, tan acá, que no sabía ella cómo ir al mundo y ya tenía que ir al mundo, ya tenía que ir a la universidad, tenía que empezar a valerse por sí misma, no podía yo estar llevándola y trayéndola todo el tiempo, no tenía cómo pagarle un carro, decirle, ay, toma, te compro tu carro y vete en tu carro. No, no había manera. Tenía ella que empezar a enfrentarse a coger el transporte público. Entonces al principio fue difícil tanto para mí como para ella, porque yo me quedaba, mejor dicho, así como que llámame, escríbeme apenas llegue. Yo trataba como de darle a ella tranquilidad, como que no, tranquila, vas a estar bien, pero por dentro yo estaba como que, ay, Dios mío. Lo único que hacía es, pues yo como creo tanto en los ángeles, yo le mandaba a todos los angelitos, yo, ay, angelito de la guarda, cuídalo, no sé qué, y ya. Pero cada etapa tiene su reto y hay que empezarlos a soltar y a confiar en lo que tú le has enseñado. Si si le has enseñado bien, le has enseñado los valores de tu casa, las normas, las reglas, lo bueno, lo malo, lo que sea que le hayas enseñado y le hayas inculcado, hay que empezar a confiar en que lo van a hacer bien. Claro, están en un proceso de crecimiento. No quiere decir que lo vayan a hacer todo bien, no quiere decir que de repente no vayan a cometer errores o vayan a tomar decisiones erradas. Claro que puede llegar a pasar, pero la única manera también que ellos tienen de saber cómo es la vida es enfrentándose a la vida. Entonces empieza por cosas pequeñas que de repente hoy no hagan, pero en aquellas cosas que ellos pueden hacer, déjalos que intenten, déjalos que también cometan errores. Y ahí viene el otro punto, que es también que permitas el error como el aprendizaje, que de esto ya les hablé un poquito al inicio, me adelanté un poco, pero te lo reitero, cometer errores no es algo malo, es algo de humanos. Todos cometemos errores. Es más, yo te invito a que cuando estés en la casa, cuando estén cenando todos juntos, almorzando, desayunando, qué sé yo, en algún momento donde estén juntos en familia y puedan hablar, puedan conversar, puedan tener estos espacios de conversación, de diálogo, tú también cuentes algún error de que cometiste y qué aprendiste de él, de ese error. Ese tema de la mamá perfecta, la verdad no va conmigo. Yo no creo que sea buena idea, buena estrategia mostrarle a nuestros hijos que nosotros todo lo hicimos bien. No, yo no tuve novio sino hasta los 16 años. Mi primer novio, mi único novio fue su papá y no sé qué. Que muchas mamás y muchos papás quieren mostrar esta imagen con el objetivo de darle un buen ejemplo.
Yo nunca lo quise hacer y además no lo pude hacer porque yo decía, pues yo cómo le voy a mostrar a mi hija que fui, ay, la mamá perfecta cuando la tuve a ella a los 16 años. Claramente vas a ver que fui una adolescente rebelde, que, en fin. Entonces, pues tampoco había manera. Pero mostrarle a los hijos que también nos equivocamos, atrevernos a pedirles perdón cuando sentimos que es el momento, está bien, no es vulnerable, no te hace a ti perder autoridad. Que tú te sientes y digan, hoy hice una embarrada en el trabajo, la cagué en el trabajo. Imagínense que pasó esto, esto y esto, y entonces estaba yo desesperada, me quería poner a llorar, no, yo quería entrar al baño y desaparecerme, pero entonces respiré, tomé aire y entonces salí, lo enfrenté, hablé con mi jefe, ta, ta, ta. Eso también enseña. Eso también enseña que sepan que tú eres humano, que tú eres un ser humano, que no eres un robot perfecto que no comete errores, sino que eres un ser humano y que también cometes equivocaciones, pero aprendes de ellas y sigues adelante. Entonces, al hacerlo tú, también permítele a tu adolescente, a tu hijo o a tu hija, que lo hagan y que aprendan bajo tu guía, bajo tu acompañamiento. ¿Ok, hijo? ¿Y qué aprendiste de esto? ¿Qué me puedes decir? O sea, ¿qué piensas sobre esto? ¿Qué crees que puedes sacar de esto? ¿Sí? El otro punto es, hay dos puntos que van juntos. Primero, que no anticipe su fracaso y segundo, valida el esfuerzo que hace. No anticipar el fracaso es precisamente cuando no confiamos en que ellos son capaces de hacer algo, inmediatamente estamos diciendo, ¿usted qué va a saber hacer eso? ¿Usted qué va a saber manejar? Acabaron de entregarle el pase. No, 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 déjeme el carro ahí. No, 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 usted no sabe hacer eso. Ya estamos anticipándonos y a dónde está la confianza. Estamos anticipándonos a que va a fracasar y no lo va a hacer bien, que si ustedes ven, va muy amarrado el tema de que déjalos también que hagan las cosas por ellos mismos. Y valida el esfuerzo que hace. Si lo hizo y no lo logró, y lo hizo y no lo logró, y lo hizo y no lo logró, dale validez a ese esfuerzo que está haciendo. No vas de pronto a regañar y a castigar porque no lo está haciendo bien. No, valida el esfuerzo y anímalo a que siga intentando. Anímala a que siga intentando. Ustedes saben que en la vida cualquier objetivo que tú quieras alcanzar, en muchas ocasiones necesita perseverancia, necesita que tú lo intentes una y otra vez hasta que lo logres. Entonces, seguramente a tu adolescente también le va a pasar que cuando quiera hacer algo, cuando quiera lograr algo, tal vez no lo logre a la primera, tal vez tampoco a la segunda, tal vez tampoco a la tercera, pero imagínate que pueda estar ahí mamá o papá acompañándolo, validando su esfuerzo, comprendiéndolo o comprendiéndola, que se dé cuenta que tú estás ahí para ayudarlo, para ayudarla en el proceso, en lo que sea que esté logrando. Y por último, que es como el complemento de todo, como que lo que engloba todo esto de lo que te he hablado, es que tu adolescente pueda ver que tú eres su lugar seguro, que tú eres un lugar donde ellos pueden llegar y encontrar apoyo, encontrar contención, encontrar ayuda y no encontrar juicio. Por lo general, los papás nos volvemos jueces y seguramente, probablemente, tu adolescente no te busque absolutamente para todo. Sí, está aprendiendo a hacerlo, pero que sepa por lo menos que cuando te busque, tú vas a estar allí como su lugar seguro. Tú vas a estar allí para apoyarlo, para ayudarlo, para comprenderlo y guiarlo en el camino para lo que necesite. Finalmente, tu adolescente no necesita que tú estés ahí solucionándole la vida en todo momento. Lo que necesita tu adolescente es saber que hay un adulto que cree en él o que cree en ella, incluso cuando se está sintiendo o cuando siente que no puede hacerlo, cuando siente que le falta mucho para lograrlo, pero que sienta que ahí está mi mamá, ahí está mi papá. Yo sé que me están dando ánimo, yo sé que lo puedo lograr y gracias a ellos también sigo intentándolo, también sigo confiando en mí. Pero familias, todo este proceso empieza por ti papá y por ti mamá. Por eso yo siempre insisto mucho, mucho, mucho en que es súper importante que tú hagas tu proceso de crecimiento personal, de sanación de esas heridas, que puedas sanar cualquier cosa que esté generando bloqueo en ti, que esté generando inseguridad en ti, para que asimismo tengas cómo aportarle a tu hijo o a tu hija adolescente. Gracias por haber llegado al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo, que de verdad te guste bastante. Antes de terminar, quiero recordarte
que si ingresas a www.sherpacertification/directorio, igual yo te voy a dejar en las notas del episodio esta dirección, ahí vas a encontrar un regalo que estoy dando, una masterclass que se llama Sanar para Conectar. Es para ti, papá, es para ti, mamá, para que empieces ese proceso de sanación. Es completamente gratuito. Tú entras a la página de Sherpa Certification, que es la certificación de coaching que estoy haciendo en este momento, buscas mi nombre y allí vas a encontrar en la parte de abajo, puedes leer toda la información que ahí dice en qué trabajo, cuáles son las herramientas que uso, mejor dicho, está toda mi historia, todo, y en la parte de abajo vas a ver un video con información súper linda y ahí pones tu correo electrónico, le das a enviar y vas a recibir a tu correo la masterclass completamente gratuita. Así que te invito a que la descargues, que la veas. Y también estoy disponible si quieres agendar una sesión de coaching para que empieces tu proceso este 2026, para que este 2026 sea muy diferente en todo ese proceso de conexión con tu hijo o hija adolescente. Sin más, familias, recuerden compartir este episodio si les gustó, darle like, comentarlo y seguirme en todas mis plataformas. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.